también socio fundador del estudio Casañe Abogados. Asimismo, cuenta con numerosas publicaciones sobre derecho administrativo y otras ramas del derecho, que son conocidas por todos. Y quería agregar, doctor, que recientemente la Universidad Provincial de la Administración Pública, que es coorganizadora de esta actividad, decidió homenajearlo, designándolo como profesor honorario de la universidad en reconocimiento a su destacada y distinguida trayectoria académica a través de la resolución número 137, dictada el 23 de septiembre del año en curso. Así que, doctor, después le enviamos una copia para que la tenga a mano esa resolución, ¿sí? Así que bueno, una muy breve introducción, doctor, espero no haberme equivocado en nada, si no le pido disculpas. Y quería decirle que es un honor contar con su presencia en esta actividad, le agradecemos profundamente que comparta con nosotros todos sus conocimientos y su experiencia, así que doctor, le cedo la palabra. Bueno, yo quiero comenzar con unas breves palabras de agradecimiento, porque aquí el agradecido en realidad soy yo. Primero porque me hayan invitado para la conferencia en un curso en homenaje a mi persona. Ustedes saben que a mí antes los homenajes no me gustaban nada y ahora me estoy preocupando mucho porque me están gustando. Y bueno, recibir un homenaje de la provincia de Salta de estas características no lo había tenido nunca en mi vida. Por eso le agradezco muy especialmente a la Universidad Provincial de Administración Pública, a la UPAP, al señor rector, a Diego White, que le aclaro, ya he recibido por correo la copia de la nota por la cual me designan profesor honorario, que le agradezco y ya le he contestado, no sé si la ha recibido, que le agradezco profundamente, de todo corazón. También reitero los agradecimientos a los profesores, a los doctores y al profesor Barra y al fiscal de Estado, al doctor Juan Agustín Pérez Alsina, por las extraordinarias disertaciones que hicieron. El doctor Barra me había referido al perfil mío, humano, quizá nublada por la visión de la amistad y el hecho de haber sido mi discípulo, y al doctor Juan Agustín Pérez Alsina por la paciencia y además la sistematización con la cual ha expuesto las líneas centrales del pensamiento jurídico, que yo pocas veces había escuchado en este tipo de homenajes que se hacen a mi persona. Así que muchas gracias y le pido disculpas si ha tenido que introducirse demasiado con sus lecturas en mis obras, pero ha estado realmente excelente. El tema de hoy es el tema que se suscitó en el año 1998 con motivo de la polémica que tuvimos con el doctor Mayral, que fue una polémica bastante, digamos, fuerte, pero que no destruyó de ninguna manera los vínculos de amistad que nos unían de antes y nos siguen uniendo también ahora mismo. No solamente nos saludamos en la iglesia en el momento de darnos la paz, sino también públicamente en algunas ocasiones en que hemos estado después de esta polémica, que siempre algo deja, ¿no?, de adversidad. Después de la polémica nos hemos encontrado en algunas mesas redondas y siempre el trato ha sido de gran respeto recíproco. Con esto quiero decir que no se tome a mal ninguna de las críticas que voy a formular aquí, que voy a reiterar en cuanto al mantenimiento. Que igual, de todas maneras, le tengo una gran admiración al profesor Mayral, aunque tengamos visiones totalmente diferentes de lo que debe ser el derecho administrativo. Yo creo que él se equivocó un poco y debió haber elegido el derecho civil, porque en realidad es rarísimo que un profesor de derecho administrativo combata los fundamentos, las bases del derecho administrativo argentino. Pero bueno, sobre eso también hay una gran libertad
y debemos mantener en la universidad nosotros ese espíritu de la libertad académica, que es lo que hace, en definitiva, progresar a la ciencia y a la ciencia jurídica, ¿no? Acá me parece que hay que hacer algunas aproximaciones al tema de los contratos administrativos. Y una de ellas se vincula con la historia del derecho, porque tenemos que mirar un poquito las clasificaciones que ha habido en el derecho romano, que explican muy bien por qué el derecho civil terminó, o en los códigos civiles, terminaron alojándose las instituciones del derecho administrativo. Es un poco de historia que no viene mal, no va a ser esta una clase de historia, sino simplemente refrescar que en el derecho romano había como dos clasificaciones paralelas, ¿no? Una primera era una sobre la base de lo que se llama una tricotomía, no una dicotomía, sino una división en tres partes del derecho, que era el derecho civil, el derecho de gentes y el derecho natural. Esto se ve clarísimo en la obra de Bonfante, que es la clásica, que la estudiamos todos en nuestra época. No sé si ahora se estudia, porque como el derecho romano ya no forma parte de las disciplinas obligatorias en la mayoría de las carreras de abogacía hoy día, salvo en la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, o en alguna otra universidad de este tipo, pero en general se lo ha descuidado y es la base de todo y es lo que explica todo lo que pasó, porque si no, no podemos saber cómo pasó, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y esa clasificación entre derecho civil, derecho de gentes y derecho natural, en definitiva, fue después entremezclándose con ciertos aportes que eran provenientes de las costumbres, por un lado, en el derecho intermedio francés, por ejemplo. De ahí viene la idea de unidad absoluta y la unidad relativa fundada en la tradición del orden público, por ejemplo, y en el derecho regio, y eso lo ha demostrado Villar Palasí en algunos trabajos que él tiene sobre los orígenes del derecho administrativo, ¿no? Toda la parte de los privilegios, esos de alguna manera se han incorporado al derecho, a lo que fue después el derecho público. El derecho civil romano, y esto es lo importante, era el derecho de los ciudadanos de Roma. No era el derecho civil lo que entendemos ahora. El derecho civil congregaba el derecho público, que era el derecho del Estado y de sus instituciones, y el derecho privado, que era el derecho que relacionaba a los particulares, ¿no? A su vez, el derecho de gentes era el derecho de todas las personas que rodeaban el imperio romano. Por ejemplo, los bárbaros, cuando se anexaban países que habían estado bajo sistemas totalmente primitivos, tomaban el derecho romano y mantenían ciertas instituciones de los derechos primitivos. Y eso se le llamó derecho de gentes, el derecho de la gente, ¿no? Y después estaba el derecho natural, que era el derecho, digamos, que no era el derecho positivo, ¿no? Es interesante ver todo esto, cómo funciona, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque eso explica por qué el derecho civil tenía ya de raíz, metido adentro del derecho civil, que era el derecho de los romanos, al derecho público. Entonces, y de eso nunca se desprendieron los partidarios, los que cultivaban el derecho civil. Nunca se desprendieron, por ejemplo, de la clasificación jurídica de las cosas en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Nunca se desprendieron de la clasificación de las personas en personas de derecho público y personas de derecho privado. El que más vio este tema, a mi modo de ver, fue Bielsa primero y después Marienhof, que siguió en esta misma línea, ¿no? Pero en paralelo había otra clasificación que después viene a confundir mucho las cosas, que es la clasificación entre el jus comune, el derecho común, y el jus singulare. El derecho común era el derecho normal o el derecho ordinario, y en cambio el derecho singular era el derecho excepcional, especial, que
digamos, establecía reglas distintas al derecho normal. La evolución hizo que hubiera una especie de tendencia a denominar al derecho civil y al derecho, digamos, al derecho privado como derecho común. Esto es un error. Es un error del cual han salido después a rescatarlo, este error, todos los administrativistas del mundo, que sostienen hoy día que el derecho administrativo es un derecho común, no es un derecho excepcional ni singular. Hay disposiciones de derecho singular en el derecho administrativo, pero no son las más son derecho ordinario, derecho común. Fíjense que en Roma había otra disposición interesantísima, se ve clarísimo en las institutas. Estaba prohibido usar la analogía para aplicar disposiciones del derecho singular, algo que aquí se hace todos los días, sin saber que eso estaba prohibido, y extenderlas al derecho común, ¿no? Yo he visto varios autores que incurren en ese defecto. Eso estaba prohibido. Busquen en Bonfante, al principio lo van a encontrar de entrada nomás como una prohibición tajante, extender la analogía de la norma o de la regla singular al caso general. Bueno, yo creo que después el derecho público va apareciendo de una manera inorgánica durante toda la época del derecho regio, ¿no? Aparecen los privilegios, aparece todas las instituciones reales ya más organizadas, y al mismo tiempo quedan en el derecho civil, en el llamado derecho privado, muchas instituciones del derecho público, que por el hecho de haber sido aquel viejo concepto de derecho civil de todo el pueblo romano, seguían estando allí. Bueno, este es el tema que digamos que nos divide hoy día, porque es lo que explica por qué el derecho inglés, por ejemplo, siguió llamándose derecho común, el common law, y por qué el derecho administrativo inglés es un derecho singular, es un derecho de excepción a ese derecho común, ¿no? Entonces, aquí hay una confusión muy grande cuando Alberdi, por ejemplo, partidario de la unidad de legislación, en un sistema, creando un sistema totalmente distinto que el derecho norteamericano, porque ustedes habrán visto que en Estados Unidos cada estado dicta sus códigos, ¿no? Sus códigos, y que hay derecho federal, pero el derecho federal es la excepción, ¿no? No es la regla común. Y en cuanto a lo que es... Y después, ¿cómo aparece el derecho administrativo en Estados Unidos y aparece en Inglaterra? Como una excepción a ese derecho común que, digamos, que estaba en todo el sistema anglosajón. Entonces yo diría que esto es muy importante, porque la distinción entre derecho público y derecho privado ya estaba en el derecho civil romano. El derecho público era el que tendía a la utilidad común, el que tendía a las relaciones entre el Estado y los particulares, todo lo vinculado con eso. Tenía también el tema de los privilegios, porque había privilegios ahí también. Por ejemplo, los militares tenían un régimen especial en materia testamentaria. Bueno, y así sucesivamente se van conformando las dos disciplinas, derecho público y derecho privado, como una división que se llama así, que se ha mantenido hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuáles han sido los criterios para distinguir el derecho público y el derecho privado? Y como ustedes saben, básicamente han sido tres, ¿no? El de los sujetos, si es el Estado o no el que interviene en la relación jurídica, el de los actos de, digamos, de imperio o de gestión, donde los actos de imperio había prerrogativas de poder público, o sea, el régimen jurídico, algo que vamos a ver aquí. Nosotros ahora cuando veamos el llamado, algunos le llaman régimen exorbitante, yo prefiero ya en los últimos años, ya hace 20 años más o menos, le llamo régimen administrativo, como le llama ahora
la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, ¿no? Está llamando ya régimen administrativo. Cuando vino Lobader aquí a la Argentina en el año 1977, yo acababa de recibir un fallo del Consejo de Estado francés y le dije que me parecía a mí que el Consejo de Estado estaba abandonando el concepto así de cláusula exorbitante y que había aparecido uno nuevo que era el del régimen exorbitante o el régimen administrativo. Entonces Lobader, que no era, tenía una gran autoridad, era como si usted me dijera, no habría García Enterría, el jurista más grande, uno de los más grandes que había en Francia, que había venido a la Argentina, tenía una gran simpatía conmigo, probablemente como los franceses son todos chauvinistas, y yo tengo origen francés, y probablemente sería por eso, supongo, porque no invitó a nadie a almorzar y a mí me llegó varias veces a la cabaña, yo no tenía un peso en mi bolsillo, y él tenía decía el gusto de invitarme, no solo me invitaba a mí, sino me invitaba a mí con mi mujer, de manera que tuvimos una gran relación con él. Entonces, cuando volvió me mandó una carta y me dijo, mire, ¿sabe que estuve pensando en lo que usted me dijo y tiene razón? En la próxima edición, y después se murió, pero lo pudo incorporar, voy a incorporar el concepto ese del régimen administrativo. Y fíjese que ahora la jurisprudencia última sobre la cláusula exorbitante, sobre las cláusulas exorbitantes, habla de la vinculación entre la cláusula exorbitante y el régimen administrativo, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Hay un artículo reciente publicado por la doctora María José Rodríguez donde toca este tema y que resolvió el Consejo de Estado manteniendo ese concepto del régimen administrativo como uno de los elementos para definir lo que es el contrato administrativo, ¿no? Que puede ser tanto por la finalidad de satisfacer un servicio público en sentido amplio en Francia, que es la realización de la función administrativa en el sentido material, eso se entiende por servicio público, y la otra es el criterio del régimen administrativo o de la cláusula exorbitante. Bueno, estos son los criterios para distinguir entonces el derecho público del derecho privado. Goldsmith agrega uno más que me parece a mí que no tiene mucho sentido, que es el carácter autónomo o autoritario de los repartos, ¿no? Los repartos son adjudicaciones de potencia o impotencia que se dan en las relaciones jurídicas. Él dice que cuando el reparto es autónomo hay derecho privado. Cuando el reparto es autoritario hay derecho público. Pero fíjense que eso no es tan así, porque hay en el derecho privado relaciones de familia, por ejemplo, donde la obligación alimentaria, no pongamos la potestad marital, que ya no existe más eso, pero sí la patria potestad, son obligatorias, ¿no? Son vinculantes y de alguna manera no son producto de un reparto autónomo, sino que derivan de una potestad que surge de la ley. De manera que me parece a mí que estos tres criterios así enlazados, el sujeto, el de las prerrogativas, ¿no? Y el del interés público, ¿no? Los tres criterios son los que de alguna manera van enlazados a darnos la idea de lo que es el derecho público. Me parece que ahí no podemos adherirnos necesariamente a ninguno de los tres, sino mirarlo como un conjunto. Sin perjuicio de lo que resuelva el derecho positivo, que como el derecho administrativo, particularmente siguiendo lo que en Italia, por ejemplo, sostenían todos los italianos, que son categorías históricas, va variando de país a país. Por ejemplo, el contrato de obra pública en el derecho italiano está en el Código Civil, ¿no? Eso es inconcebible en los derechos, por ejemplo, español o en el derecho argentino, los derechos de Iberoamérica, que han seguido las aguas del sistema español. Yo diría que la gran diferencia entonces que hay con las doctrinas, digamos, que sostenía el doctor Mayral y la que sostengo yo, obedece a que él se basa en un pensamiento totalmente producto del derecho
anglosajón, de cómo está sistematizado el derecho anglosajón. Entonces, claro, para el derecho anglosajón, todo es el derecho común, ¿no? El derecho público y el privado, es el derecho común, está mezclado. Entonces, no hay, digamos, el derecho administrativo es un derecho especial que surge nada más que de la legislación específica singular, ¿no? Yo creo que ese criterio acá en Argentina es totalmente inaplicable, porque me parece que nosotros hemos seguido la tendencia del derecho continental europeo, que ha concebido al derecho administrativo primero como un derecho especial y después como un derecho común. Fíjense que este ha sido un poco la evolución. Para resumir, las tres grandes, digamos, corrientes que existen en materia de la definición del contrato administrativo, yo diría que podemos decir que hay tres fundamentalmente. La primera es en la que nos enrolamos desde Bielsa, Marienhof, y en España Ariño Ortiz, sobre todo, Villar Palasí también, Meilán, Enterría en los últimos, digamos, ediciones también, aunque no le gusta hablar de sustantividad, prácticamente sostiene un criterio material, porque habla del giro o tráfico de la administración pública, y logra incorporar este concepto a la ley española de contratos públicos. O sea, en España hoy día el contrato público es el que está nominado, ¿no? Los contratos, por ejemplo, de suministro, de obras, de servicios, y aquel que tiene por finalidad algo propio del giro o tráfico común de la administración pública, que en definitiva que es la función materialmente administrativa que tiene a su cargo la administración pública, ¿no? Entonces, esa es la tesis denominada sustantiva. Tesis que es interesante porque por la misma característica que tiene de tratar de fincar todo el tema en la finalidad del contrato, ¿no? La finalidad de interés público, permite que la administración pública también actúe en el campo del derecho privado. Entonces permite los actos llamados de objeto privado o actos parcialmente regidos por el derecho privado. En cambio, y por eso yo le llamaría a esta concepción una concepción dual sobre el contrato de la administración pública. Admitiría dos especies, ¿no? El contrato administrativo y el contrato parcialmente regido por el derecho privado. Y digo parcialmente porque generalmente la forma se va a regir por el derecho público, hoy día en todos los contratos que realiza la administración pública, eso también pasa en Europa, y sobre todo la competencia está siempre establecida en normas de derecho público y no de derecho privado, y la capacidad, ¿no? Entonces, tenemos esta concepción dual. Frente a esto está la concepción que yo llamo unitaria, que es una concepción subjetiva. Me parece que en esta línea está, digo me parece porque es tan difícil, digamos, entrar a catalogar el pensamiento de Gordillo, habría que ser un especialista en Gordillo y ver todas las ediciones y cómo ha ido cambiando, pero todos hemos ido cambiando, ¿no? Pero él especialmente, pero Gordillo sostiene la tesis unitaria, ¿no? Pero después acepta, curiosamente, a pesar de la tesis unitaria, que haya distintos grados de publicismo dentro de la figura del contrato de la administración pública, ¿no? Dice, dependerá de la intensidad de las prerrogativas. No sé cómo se mide eso con alguno de los test de ahora de la pandemia, quizás lo puedan resolver, pero yo no lo he podido descubrir nunca cuál es el criterio para saber cuándo Gordillo dice que estamos en presencia de un contrato administrativo. ¿Por qué tiene importancia esto? Bueno, tiene una gran importancia por dos cosas. Primero, en la capital federal, por la jurisdicción, porque aquí hay una jurisdicción federal, contencioso administrativo y civil y comercial, ¿no? Y muchos de los grandes pleitos se ventilan aquí. Y en segundo lugar, por el régimen jurídico, porque si permitimos, digamos, los actos
de la administración pública parcialmente regidos por el derecho privado, tenemos que excluir toda la aplicación de las llamadas prerrogativas públicas, también llamadas cláusulas exorbitantes. Yo creo que esto de cláusula exorbitante viene de una época donde el derecho administrativo era un derecho especial, entonces salía de la órbita del derecho común, lo que le dije hoy, ¿no? para hacer un derecho singular. Hoy día no tiene sentido esto, por eso es preferible hablar de prerrogativas de poder público, que es el término que yo vengo empleando últimamente, ¿no? La otra digamos, corriente, la tercera corriente, vimos ya la objetiva o finalista, la cual estamos enrolados nosotros, el grupo nuestro, la subjetiva, que básicamente está Gordillo, unitaria. También creo que me parece a mí, en esta postura se encuentra el doctor Balbín, que habla algo de eso, aunque por ahí también admite la posibilidad de aplicar el derecho privado. Y hay una tercera que sería adjetiva, que a veces emplean estos traductores que critican a la concepción sustantiva, y es que definir el contrato administrativo por la jurisdicción que va a entender. Eso es un disparate, porque la jurisdicción es un efecto, no es la causa que va a definir la sustancia de un acto. La jurisdicción es un tema adjetivo totalmente. Eso es la ley la que lo determina, la jurisdicción definitiva. Pero no es la naturaleza la que, digamos, va a definir el contrato administrativo según que vaya, a qué jurisdicción vaya, sino que es al revés. Se crea la jurisdicción administrativa precisamente porque hay una naturaleza especial, previa, distinta, que admite una regulación sobre la base de formulaciones típicas, ¿no? Esto de la tipicidad también es importante, porque los civilistas, por ejemplo, clasifican las fórmulas jurídicas en típicas o atípicas según sean específicas, en el caso de las típicas, o sean cláusulas generales las atípicas, ¿no? El derecho administrativo está lleno de formulaciones atípicas. Sin embargo, eso es lo típico del derecho administrativo, en un cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría son principios jurídicos. La mayoría del derecho administrativo se estudia a través de los principios, no a través del derecho positivo. Y eso es así desde siempre ha sido así. Y la jurisprudencia es a lo que acude para resolver los casos dudosos. Por supuesto, primero tienen que aplicar la ley, pero cuando la ley es insuficiente porque hay una laguna, o cuando la ley implica una extrema injusticia, entonces es necesario acudir a los principios generales del derecho, que son los que van a permitir realizar la interpretación justa. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los criterios que, digamos, que de alguna manera tienen que estar contenidos en esa noción del contrato administrativo. En primer lugar, yo diría que la finalidad de interés público, ¿no? Lo que Solas Rafecas, que es un trabajo fantástico que ha hecho sobre los contratos privados de la administración en España, digamos, ha estudiado con profundidad y le llama la causa relevante de interés público, ¿no? Y ahí Solas Rafecas es el primero que advierte en esa época que había una zona común de la contratación administrativa, que era de la contratación pública, que era todo el proceso de selección, ¿no? Eso tiene el mérito de haberlo hecho antes que el derecho comunitario lo haya impuesto también para los llamados sectores excluidos, que allá en España, como son medios originales, en el idioma le llaman sectores excluidos a los que están incluidos, que son precisamente los grandes contratos de las empresas públicas, ¿no? Que son los que están incluidos en el derecho comunitario. Esa finalidad de interés público siempre persigue la realización de la función administrativa en sentido material. Las funciones, y decía mi maestro Bosch, Jorge Tristán, que las funciones siempre se definen no por el órgano, sino por lo que hacen las funciones. Nadie puede definir el estómago por lo que es el estómago, sino la función de qué hace el estómago, ¿no? Esa es la función estomacal, digamos.
En el derecho administrativo se aplican los mismos criterios. La actividad, digamos, continua, permanente del Estado, satisfaciendo las funciones básicas que tiene que cumplir para realizar los fines sociales que tiene encomendados, se lleva a cabo de acuerdo con un criterio material y no orgánico o subjetivo. La noción esta que les hablaba antes de giro o tráfico de la administración también encaja dentro de esa idea de función administrativa material. El régimen administrativo ha sido también otra de las notas que han permitido diferenciar los contratos administrativos. Yo creo que el régimen administrativo es una consecuencia del carácter y la naturaleza del contrato administrativo y no la causa, ¿no? De manera que aquí lo que hay que mirar bien es cuál es el régimen positivo que se aplica al contrato administrativo y no deducir así como si fuera algo que sale de la galera de un mago, no deducir poderes o potestades implícitas que no están establecidas en ningún lado. Yo diría que la otra cosa importante acá, hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta también, dos más. Una es el papel que juega la justicia en todo esto. Ustedes saben, mi discípulo, el doctor Barra, es uno de los que más ha trabajado en el tema de la justicia, según la versión que él sostiene, que es la de Cardenal Cayetano, en definitiva, que es uno de los intérpretes de Santo Tomás, que realmente sostiene que la justicia distributiva es la justicia del gobernante, ¿no? Sin embargo, Finis, que acaba de hacer una investigación muy profunda en los últimos años, ¿no? Somos ahora sobre la ley natural, y ahora recientemente Mazzini Correas, que acaba de sacar un librito chiquito, editado por Marcial Pons, que se llama Jurisprudencia Analítica, sostiene lo que yo vengo diciendo ya hace como 30 años, de que la justicia distributiva no es la justicia solamente del gobernante, sino es justicia particular. No es la justicia general, que es la justicia, digamos, del bien común, sino que estas son aplicaciones de esa justicia que se dan tanto en el derecho público como en el derecho privado. Por ejemplo, en el derecho privado, y eso lo dice muy bien Finis, la quiebra es un caso típico de justicia distributiva, porque cuando hay que distribuir fondos comunes se hace en base a los criterios de proporcionalidad, y generalmente esa proporción puede ser o no geométrica, pero fundamentalmente es geométrica. En cambio, en la justicia conmutativa, la reparación se hace en función del valor de la cosa, de la conmutación, ¿no? De manera que tanto la justicia distributiva como la justicia conmutativa, en definitiva, están presentes en todas las relaciones de los contratos administrativos, ¿no? No solamente la justicia distributiva, sino también la justicia conmutativa. Barra creo que al final llega a una conclusión parecida a esta, pero por otras razones, por otro camino. Pero bueno, yo diría que el otro punto importantísimo es el de las potestades. La teoría de las potestades hay que manejarla muy bien porque es clave para entender el derecho administrativo. Como ustedes saben, el creador de esto es Santi Romano, es la teoría que se siguió en España por García Enterría, y acá en Argentina también muchos la han seguido, ¿no? La potestad es un estado de sujeción a un poder jurídico abstracto y genérico, como por ejemplo el que puede tener un hijo con respecto a los padres, ¿no? Ahí se ve clarísimo. Y en cambio el derecho o la facultad se vincula siempre con una actividad concreta, es algo concreto, ¿no? De manera que no puede haber, básicamente de acuerdo con esto, potestades implícitas, ¿no? O sea, potestades que surjan por implicancia, ¿no? De lo expreso. Eso me parece que va en contra totalmente de lo que es el principio de legalidad, el Estado de Derecho, ¿no? Y creo que una de las consecuencias más importantes de
Esa polémica ha sido que ambos, por más que el doctor Mayral al principio creía que yo estaba en una postura distinta porque me había interpretado mal, y yo le señalé en la primera refutación a su teoría, en nuestra polémica, que desde los comienzos de mi obra jurídica siempre sostuve que las prerrogativas de poder público debían surgir en forma expresa, porque imagínense si el día de mañana se admitieran prerrogativas implícitas, o sea, prerrogativas que no están en las normas, las que se podrían llegar a inventar, ¿no? Porque la imaginación de los juristas en ese sentido es muy grande, ¿no? Ahora bien, hay otros aspectos que yo quería tratar aquí que se vinculan con el régimen administrativo o régimen exorbitante, que son los que van a tipificar y justificar la figura del contrato administrativo. Y me voy a referir rápidamente, pues no sé cómo ando de tiempo, pero ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, yo no lo escucho, pero voy a seguir entonces. ¿Me escuchan bien ustedes, no? ¿Me escuchan bien? Bueno, son el ius variandi, la revocación anticipada del contrato, lo que se conoce por el nombre de revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, y el principio del equilibrio económico-financiero del contrato. No me voy a referir a otros aspectos porque son muy conocidos y son aceptados incluso por el doctor Mayral. Por ejemplo, el efecto de los contratos administrativos puedan tener efectos respecto de terceros, como ocurre en la concesión de servicios públicos, ¿no? Y esa es una característica propia del contrato administrativo que está prohibido, curiosamente, en el derecho privado. De manera que hay una norma especialmente que lo prohíbe. De manera que aquí hay una diferencia también muy grande en esto, y eso está reconocido incluso por los que no aceptan la teoría del contrato administrativo. Estas tres cosas son importantísimas y están teniendo una evolución muy, muy grande. ¿Por qué? Porque el ius variandi, que permitía modificar el contrato administrativo tanto a favor como en contra del contratista, porque no se olviden que también podía modificarse la ecuación económica financiera en perjuicio del contratista cuando el cambio de circunstancias favorece al contratista y perjudica al Estado, cosa que casi nunca se ha hecho, pero que en teoría se podría llegar a hacer en muchos casos. El ius variandi está teniendo una evolución muy peculiar, como consecuencia de que digamos, en el derecho público hay un principio distinto en materia de modificación de los contratos. Por regla general, el contrato administrativo no se puede modificar. ¿Y por qué no se puede modificar? No se puede modificar porque ha sido el producto de un proceso de selección donde han participado muchas personas, muchas empresas, que si hubieran conocido la posibilidad de esa modificación posterior, podrían haber hecho ofertas distintas, con lo cual se violaría, si admitimos la amplia mutabilidad del contrato, se violaría el principio de la igualdad de los contratos, ¿no? Ustedes tienen ahí una diferencia muy grande y notable con el derecho privado. Porque en el derecho privado no hay ningún obstáculo en que las partes de común acuerdo modifiquen el contrato, ¿no? En cambio, en el derecho público, esa modificación no es posible, sino cuando hay circunstancias objetivas que hubieran incidido en la ecuación económica del contrato, cualquiera hubiera sido el contratista, ¿no? Entonces, este es un punto importante. Pero ahora está teniendo una aplicación muy, muy peculiar en los últimos años de la evolución del derecho comunitario europeo. Hoy día está prohibida casi, de hecho, porque le han puesto tantos obstáculos, la modificación del contrato
los contratos de largo término, las concesiones, al vencimiento. ¿Por qué? Por una razón del principio de transparencia y para evitar la corrupción. Entonces, fíjense ustedes hasta qué punto eso está incidiendo digamos, la estructura, en la concepción del ius variandi, ¿no? Hoy día, lo que hay que hacer en Europa cuando se produce un cambio de circunstancias, hay que llamar a la licitación pública de nuevo, para favorecer el principio de competencia, porque está prácticamente, esto lo dice García Esterría y Fernández en la última edición del libro, prácticamente está prohibida la modificación del contrato administrativo. Cosa que veremos que va a suceder en la pandemia, por eso me voy a ocupar al final, ¿no? Porque ahí han cambiado casi todas las reglas de juego y van a cambiar mucho más. Tenemos que ver de qué manera la resolvemos. El otro punto, la revocación por razones de oportunidad, mérito, conveniencia. Todos los ordenamientos jurídicos, casi todos los del mundo, prevén esta posibilidad. Y si no la prevén en las cláusulas generales, la prevén en los pliegos de contratación, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que quiere Mayral, que en cada licitación pública se prevea imagínense si acá un funcionario público no pone la cláusula esa, bueno, alguien le va a hacer una denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público, o sea que la van a poner siempre, si es que se sostiene esa teoría. Como estas facultades están generalmente en las leyes, en todas las leyes, hoy día el problema se circunscribe a cuál es el alcance de la reparación. Y ahí, si aplicamos bien el criterio de la justa indemnización, que está en las convenciones internacionales, en los tratados de derechos humanos, los cuales, digamos, tienen jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22, tenemos que aplicar el principio de justa indemnización, que comprende todos los daños que haya sufrido el contratista. Y en ese caso hay que colocarlo en la misma situación en la cual estaba en el momento en que se produce la rescisión anticipada del contrato. Es decir, con los mismos derechos. O sea, comprende tanto el lucro cesante como el daño emergente. En la Corte la jurisprudencia es variada, hay para los dos gustos, la Corte va cambiando, pero hay algún caso donde, por ejemplo, el caso de Jacarandá, donde aceptó la amplitud de la indemnización. Después la dejó sin efecto, pero bueno, esa es un poco la situación que va evolucionando. Pero en el derecho europeo no hay ninguna duda de que siempre en estos casos la indemnización es integral, en el sentido integral de que colocarlo no darle, digamos, todos los beneficios eventuales, sino los beneficios, digamos, que ha dejado de percibir como consecuencia de una aplicación razonable de la ecuación económica financiera del contrato. El otro punto importante es el del equilibrio económico-financiero. ¿Y por qué es importante? Porque mientras el derecho civil resuelve este problema por el lado de la teoría de la imprevisión, en el derecho público, la teoría de la imprevisión tiene una posibilidad de ser aplicado. Pero la teoría de la imprevisión se refiere a cuando se aplica, y esto lo decía muy bien mi maestro Marienhoff, cuando el área, el riesgo, es económico. En cambio, cuando es administrativo, porque proviene de un acto del propio Estado, estamos dentro de otra figura que los franceses llaman el hecho del príncipe, el fait du prince. El hecho del príncipe provoca la obligación del Estado de realizar también la reparación integral, porque es un hecho producto del propio Estado. De manera que esto del equilibrio económico-financiero del contrato va a soportar, digamos, la aplicación de esa teoría del hecho del príncipe, fundamentalmente, y también cuando el área viene provocada por un acontecimiento económico extraño al Estado, en ese caso tendríamos que aplicar la teoría de la imprevisión, que como ustedes saben es una ayuda parcial, no termina con una reparación integral, sino que permite una reparación parcial, equitativa, por razón de equidad. Bueno, ¿qué pasa en la pandemia?
Y este es el gran problema. En la pandemia tenemos que hay una situación que se ha denominado de emergencia. Tenemos que entender emergencia en tres sentidos distintos. Hay la emergencia como situación fáctica, que equivale a una situación de peligro extremo, lo cual figura que coincide con el estado de necesidad, que en el derecho administrativo tiene una función distinta que en el derecho civil, ¿no? Porque mientras que en el derecho civil excluye la responsabilidad, en el derecho administrativo, en cambio, el estado de necesidad justifica las restricciones que puede imponer el Estado. Justifica, digamos de alguna manera, toda la comprensión, la compresión de los derechos individuales, ¿no? El otro sentido de la emergencia es la emergencia como una medida ya general o concreta, se dictó una medida de emergencia. Y el otro tema que es más importante, que es el estado de emergencia, que es lo que nosotros hemos tenido todo este tiempo, sobre todo a partir de la reforma del Estado de la 23696, que es una situación, digamos, de conjunto que permite desencadenar medidas de excepción que tienen que ser transitorias. Sin embargo, esa transitoriedad en una situación como la pandemia actual se pierde y se transforma esa excepcionalidad en algo normal, ¿no? Esto es realmente la dificultad que tiene la situación actual, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, ¿no? Que provoca tantas dudas. Porque ¿cuáles son los límites allí? Y ahí los límites los tenemos que fijar en el bloque de principios de legitimidad que se siguen manteniendo, ¿no? No se seguirá manteniendo el principio de legalidad a rajatabla si habrá una mayor apertura hacia los reglamentos de necesidad y urgencia y a las vías reglamentarias, pero se tienen que mantener todos los otros principios del derecho público, fundamentalmente el principio de buena fe, la tutela judicial efectiva, la independencia del Poder Judicial, todos esos principios se tienen que mantener, integran el bloque de legalidad, porque si no no estaríamos dentro de lo que se llama el Estado de Derecho y menos aún de lo que es el Estado moderno, que ya es una versión distinta, que muchos no lo ven, pero lo están viendo en Europa casi todos, es el Estado regulador y garante, ¿no? Precisamente la función del Estado fundamental es la regulación de todas las actividades públicas y privadas y la función de garantizar los derechos individuales, los derechos fundamentales, individuales y colectivos, ¿no? Entonces, el estado de necesidad, de alguna manera, es la situación de hecho que provoca el dictado de estas medidas por parte del Estado. ¿Cómo se pueden recomponer los contratos administrativos? Porque la situación es muy grave la que se produce. Las medidas son producidas emanan del propio Estado, de la administración pública. Esas medidas implican la parálisis de la economía. La parálisis de las economías trastoca todas las ecuaciones de los contratos. El Estado es imposible que ahí aplique la teoría del derecho del príncipe, porque si aplicara la teoría del derecho del príncipe, no habría Estado capaz de absorber todas las pérdidas que provoca eso, ¿no? De manera que ahí lo que hay que aplicar es la justicia distributiva, ¿no? Lo que hay que aplicar es la justicia del gobernante. Y al aplicar la justicia del gobernante está el principio del sacrificio compartido, que me parece a mí que es el que va a regir caso por caso, porque va a ser muy difícil establecer alguna regla sobre esto, aunque se puede decir que este es el principio del sacrificio compartido, está gobernado por otro principio que es el principio de proporcionalidad, que nos va a decir cuándo, digamos, la solución que se instrumente para recomponer el contrato sea adecuada, o sea que el medio sea el idóneo para realizar el fin, sea necesaria porque no haya otros derechos fundamentales que son más importantes que tengamos que proteger, y que este sea el que causa menor daño a esos derechos fundamentales,
y que haya una proporción entre los costos y los beneficios, entre las ventajas y las desventajas. Me parece que ahí va a estar la clave para poder resolver la recomposición de todos los contratos de derecho público. Situación que va a ser muy, muy difícil porque mucha gente se preguntará y dirá, quizá con un espíritu muy liberal, que por qué no se llama licitación pública si es que el contrato ya no se puede cumplir. Pero resulta que en la licitación pública nos vamos a encontrar con que las empresas que están casi semiquebradas van a realizar ofertas que muchas veces después no van a poder cumplir. Y ahí el Estado va a tener una gran responsabilidad. Y se le plantea un dilema muy grande a la administración pública del futuro, no solamente de la Argentina quizá más, pero de todos los países del mundo, que es cuál va a ser la solvencia del sector privado para poder mantener la vigencia efectiva de los contratos, de las ecuaciones económicas financieras de los contratos administrativos del futuro. Ese es el gran problema que tenemos, el gran desafío que tenemos que afrontar en el futuro. Bueno, nada más, yo les agradezco muchísimo y no sé cómo es el programa de ustedes, si hay lugar para preguntas o ya con esto damos por terminada la Sí, intervención mía. doctor, antes que nada, muchas gracias por la, por la exposición, muchísimas gracias. Y sí, sí, la idea es ahora abrir a preguntas. Los que quieran hacer preguntas, que por favor las hagan en el chat, así yo se las transmito al doctor. De paso aprovecho para recordarle a los que a los que fueron entrando más tarde, que vayan poniendo el nombre para registrar la asistencia, ¿sí? Acá tenemos una pregunta, doctor Casañé. Acá preguntan si ante la escasez de reglas, no principios en materia de contratos administrativos, no obliga todavía a recurrir a las reglas del Código Civil y Comercial en caso de lagunas, imprevisiones, insuficiencias. Bueno, la pregunta es muy, muy buena, muy oportuna, porque hay toda una discusión aquí. Y esa discusión viene porque hay una tendencia en el derecho administrativo a no aplicar el Código Civil en forma analógica. Yo no hablo de aplicación directa, que muchas veces va a ser directa porque, por ejemplo, en materia de pago y eso, el derecho administrativo no puede inventar nada, ¿no? Ya está todo establecido. Y ahí hay que ir al Código Civil. Y en otros casos, la aplicación va a ser analógica, ¿no? O sea, va a requerir lo que se llama la analogía de atribución, va a requerir adaptar esa norma del derecho civil a los principios y los fines del derecho administrativo. Por ejemplo, el dolo recíproco. ¿No? El dolo recíproco en el derecho civil no es causal de invalidez. ¿Alguien diría que el dolo recíproco en el derecho administrativo no puede ser causal de invalidez? ¿Por qué se va a castigar con el dolo del funcionario y de una empresa a toda la administración pública? Yo pregunto. Es imposible que alguien sostenga eso, contrario a todo principio de justicia. O sea, hay que hacer siempre la adaptación a los principios del derecho público. ¿No? Pero sí, efectivamente, la aplicación del derecho civil se impone para cubrir todas las lagunas que existen en la medida en que esa aplicación armonice con esos principios de derecho público. Claro, acá en la pregunta habían puesto como ejemplo, que no llegué a leérselo, doctor, por ejemplo, el caso de las donaciones que se hacen, que hace el Estado y, por ejemplo, el régimen de revocaciones de esas donaciones, que preguntaban, digamos, que no hay muchas lagunas en materia administrativa ahí, si se regiría por el Código Civil. No, eso Es, en principio se va a regir por el Código Civil. En principio. Habrá que ver después en cada caso si, por ejemplo... claro. Otra pregunta, doctor. Eh, ¿Qué opina sobre las fórmulas predeterminadas para aplicar en los contratos administrativos para mantener la ecuación económica financiera? Bueno, yo opino que eso era un gran remedio en épocas normales. Hoy día estamos en una época totalmente de excepción. Estamos en un estado de emergencia muy grande y creo que va a haber que buscar algún otro sistema, algún paliativo distinto a esto, ¿no?
Yo había propuesto en un trabajo que hice, que publiqué al principio en La Nación, pero se ve que ningún economista tomó nota de todo esto, que si no se recomponía en el sector privado, la economía argentina no iba a crecer y iba a desaparecer en gran parte, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo se recompone y se recomponía el sector privado? Bueno, durante un tiempo el Estado tendría que hacer el sacrificio digamos, de permitir que siguieran funcionando las empresas privadas, que es el 30% de la, digamos, de la gente que recibe ingresos en la Argentina, pertenece al sector privado, el 70% es el sector público. Y así un país no puede funcionar. Eso va a necesitar un acuerdo político a alto nivel para poder arreglar. Estaba escuchando anoche un economista que decía exactamente lo mismo, ¿no? Si no arreglamos eso, no vamos a arreglar nada. Claro. Relacionado con esa pregunta, doctor, le preguntan sobre la posibilidad de efectuar ajustes por inflación ante los desequilibrios económicos. Si sería posible. Sí, sería posible, pero ahí otra vez se va a tener que aplicar el principio de proporcionalidad, de razonabilidad, y esos ajustes van a tener que ser medidos también en función de la misma inflación, porque los reajustes por inflación realimentan la inflación, ¿no? O sea, alguien tiene que soportar ese sacrificio, evidentemente. Ahora, tratemos de que las cargas se repartan lo más igualitariamente posible, con la mayor justicia, ¿no? Cosa que es muy difícil. Yo no quisiera estar en el papel de nadie en este momento en el gobierno para diseñar un sistema más o menos justo, porque la justicia absoluta no va a existir nunca, pero alguien va a cargar más con estos costos que otros. Eso estoy seguro. Perfecto. Acá hay una pregunta, a ver si la entiende, doctor, a ver, porque habla de pregunta si llegaremos a tener un Estado regulador y garante en Argentina y o América Latina. No sé si se entiende la pregunta o si no pedimos aclaraciones al autor. No, yo entiendo la pregunta. Es decir, eh, si, si, si nosotros estamos en condiciones de poder aplicar todos los principios, digamos, modernos en materia de regulación y de garantía, ¿no? Yo creo que no estamos en condiciones porque no hay una cultura jurídica generalizada sobre eso en los niveles políticos, ¿no? No se ha trasladado eso al nivel político. Cualquiera hacerlo para los partidos que gobiernan esto, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de que había que mantener el sector privado, lo ideal hubiera sido que la ayuda pública directa, haciéndose cargo del pago de los sueldos de esa empresa en la medida que se los mantuviera, para que la economía siguiera funcionando y evitar el pago de impuestos. Esto hubiera exigido una mayor emisión, por supuesto, porque no había reservas. Pero por lo menos la gente no se hubiera ido al dólar como se ha ido ahora, ¿no? Entonces yo creo que esa era la idea que yo tenía al principio que otros países hicieron eso, por ejemplo Alemania, ¿no? Alemania hizo eso. Y eso Alemania, nadie me puede negar que Alemania no actúa con sentido social, porque si hay alguien que actúa con verdadero sentido social y auténtico es Alemania, en materia de salud pública, en materia de asistencia, de todo eso. Pero salió para asistir a grandes empresas privadas, el Estado alemán. Si no podían seguir funcionando. Entre No, ellas, sí, por ejemplo, las compañías aéreas. clarísimo, doctor. Por ahora no tengo más preguntas en el chat, si quiere acotar algo más o algo que justo se haya acordado. No, yo vuelvo a reiterarles mi profundo agradecimiento y estoy muy feliz de haber participado en esta conversación con ustedes, en este diálogo que hemos tenido. Y bueno, preguntas siempre me van a poder hacer. Si alguien quiere dirigirse a nosotros por intermedio de ustedes, para que yo no reciba una catarata y aluvión de preguntas, pero por intermedio de ustedes yo me ofrezco a contestarles si alguien desea Bueno, preguntarles. ¿Eh?
Bueno, muchísimas gracias por esa predisposición, doctor. Bueno, le agradecemos en nombre de todos. La verdad que ha sido un lujo contar con su participación hoy. Un privilegio para mí servir de moderador en esta charla, personalmente. Así que, más que agradecidos, doctor. Excelente la exposición y felicitaciones y, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto, señor rector. Gracias. Hasta pronto, doctor. Hasta luego. A todos los participantes, gracias por haber participado de esta conferencia. Recuerdo que la próxima actividad es el jueves que viene. Vamos a usar el mismo link de acceso. Recuerden, traten por favor de no pasarlo a personas ajenas, ¿sí? Gracias a todos por su atención y buenas tardes. Adiós. ¿Tenés el micrófono, Diego? Si lo pueden habilitar, no sé quién está por loop up, en la parte técnica. Bueno, era para agradecer, Diego, muchas gracias por toda la ayuda. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, de parte de todo. Gracias. Adiós.